La batalla más grande comenzó en el cielo. Una lucha entre el bien y el mal que desató la condena de la humanidad. ¿Será este el fin de la esperanza tan anhelada? El gran conflicto. Una saga milenaria y su sorprendente final. Una producción de Unión Radio Guatemala. La verdad progresa en Inglaterra. Al mismo tiempo que Lutero daba la Biblia al pueblo de Alemania, Tyndale fue dirigido por el Espíritu de Dios para hacer lo mismo en favor de Inglaterra. La Biblia de Wycliffe había sido traducida del texto en latín, que contenía muchos errores, y el costo de las copias de manuscritos era tan elevado que tenía una circulación muy limitada. En 1516 se publicó por primera vez el Nuevo Testamento desde el griego original. Se corrigieron muchos errores de versiones anteriores y se presentó en forma mucho más clara el pensamiento original. Esto indujo a muchas personas educadas a adquirir un mejor conocimiento de la verdad y dio un nuevo ímpetu a la obra de la Reforma. Pero la gente común todavía estaba en gran medida privada de la palabra de Dios. Tyndale había de completar la obra de Wycliffe, de darles la Biblia a sus compatriotas. Él predicaba valientemente sus convicciones. A la pretensión papista de que la Iglesia había dado la Biblia y que solo la Iglesia podía explicarla, Tyndale respondió: lejos de habernos dado las Escrituras, son ustedes los que la han escondido de nosotros. Son ustedes los que han quemado a quienes la enseñaban, y si pudieran, quemarían las Escrituras mismas. La predicación de Tyndale despertó gran interés, pero los sacerdotes se esforzaban por destruir su obra. ¿Qué haremos?, exclamaba él. Yo no puedo estar en todas partes. Oh, si los cristianos poseyeran las Sagradas Escrituras en su propio idioma, podrían hacer frente a estos sofistas por sí mismos. Sin la Biblia es imposible establecer a los laicos en la verdad. Entonces, un nuevo propósito se posesionó de su mente. ¿No resonará el Evangelio entre nosotros en la lengua de Inglaterra? ¿Debe la Iglesia tener menos luz al mediodía que en la madrugada? Los cristianos deben estudiar el Nuevo Testamento en su idioma materno. Únicamente mediante la Biblia las personas podían llegar a la verdad. Un católico erudito, al discutir con él, exclamó: mejor sería para nosotros estar sin las leyes de Dios que sin las del Papa. Tyndale replicó: desafío al Papa y a todas sus leyes, y si Dios me prolonga la vida, antes que pasen muchos que tú. Alejado de su hogar por la persecución, Tyndale fue a Londres. Allí por un tiempo trabajó sin ser perturbado, pero de nuevo los partidarios del Papa lo obligaron a huir. Toda Inglaterra parecía estar cerrada contra él. Fue a Alemania donde comenzó la publicación del Nuevo Testamento en inglés. Cuando se le prohibía imprimir en una ciudad, iba a otra. Por fin llegó a Worms, donde unos pocos años antes, Lutero había defendido el Evangelio ante la Dieta. En esa ciudad habían muchos partidarios de la Reforma. Pronto se terminaron 3.000 ejemplares del Nuevo Testamento y, en el mismo año, se hizo una nueva edición. La palabra de Dios fue llevada en secreto a Londres para hacerla circular desde allí por todo el país. Los partidarios del Papa intentaron suprimir la verdad, pero en vano. El obispo de Durham compró de un librero amigo de Tyndale todo el surtido de Biblias con el propósito de destruirlas, suponiendo que esto perturbaría la obra. Pero el dinero provisto de esta manera sirvió para comprar material para una nueva edición, mejor que la anterior. Cuando Tyndale fue apresado, más tarde se le ofreció su libertad con la condición de que revelara
los nombres de los que habían ayudado a hacer frente a los gastos de impresión de sus Biblias. Él respondió que el obispo de Durham había hecho más que ninguna otra persona, al pagar un gran precio por los libros que quedaban disponibles. Tyndale finalmente dio testimonio de su fe por medio del martirio, pero las armas que él preparó capacitaron a otros soldados para continuar la batalla durante siglos, aún hasta nuestro tiempo. Latimer sostuvo desde el púlpito que la Biblia debía leerse en el lenguaje del pueblo. No tomemos caminos laterales, sino que permitamos que la palabra de Dios nos dirija. No sigamos a nuestros padres, ni busquemos lo que ellos hicieron, sino lo que debía haber hecho. Barnes y Fred Ridley y Kramer, líderes de la Reforma inglesa, eran hombres de saber y habían sido altamente estimados por su celo y piedad en la comunión de la Iglesia romana. Como resultado de su conocimiento de los errores de la Santa Sede, ellos se opusieron al papado. El gran principio sostenido por estos reformadores, el mismo que sostuvieron los valdenses, Wycliffe, Hus, Lutero, Zwinglio y los que estaban con ellos, era la autoridad infalible de la Escritura. Por sus enseñanzas ellos probaban todas las doctrinas y todas las afirmaciones. La fe en la palabra de Dios sostuvo a estos hombres santos cuando entregaron su vida en la hoguera. «Ten buen ánimo», exclamó Latimer dirigiéndose a su compañero en el martirio, cuando las llamas estaban por silenciar sus voces. «En este día encenderemos una luz que por la gracia de Dios confío en que nunca se apagará en Inglaterra». Durante cientos de años después de que las iglesias de Inglaterra se sometieran a Roma, las de Escocia mantuvieron su libertad. Sin embargo, en el siglo XII se estableció el papismo y en ningún país llegó a ser tan tenebroso. Aún así, algunos rayos de luz llegaron por atravesar las tinieblas. Los Lollardos, al llegar de Inglaterra con la Biblia y las enseñanzas de Wycliffe, hicieron mucho para preservar el conocimiento del Evangelio. Con el comienzo de la Reforma, llegados los escritos de Lutero y el Nuevo Testamento de Tyndale, estos mensajeros atravesaron silenciosamente las montañas y los valles y avivaron tanto la antorcha de la verdad que casi extinguió la obra destructora hecha durante 4 siglos de opresión. Entonces, los dirigentes papales, despertando de repente el peligro, mandaron a la hoguera a algunos de los más nobles hijos de Escocia. Los testigos que deponían su vida en el martirio por todo el país inspiraron el alma del pueblo con un propósito decidido de librarse de las cadenas de Roma. Hamilton, Wishart y una larga lista de discípulos más humildes depusieron su vida en la hoguera, pero desde la pira ardiente de Wishart salió un héroe a quien las llamas no habrían de silenciar, uno que bajo la dirección de Dios habría de dar el golpe de muerte al papismo en Escocia. Juan Knox se apartó de las tradiciones de la iglesia para alimentarse de las verdades de la palabra de Dios. Las enseñanzas de Wishart lo confirmaron en su determinación de abandonar a Roma y unirse a los reformadores perseguidos. Sus compañeros lo instaban a predicar, pero Knox, tembloroso, no se atrevía a asumir esta responsabilidad. Solamente después de días de penoso conflicto consigo mismo, consintió en hacerlo. Después de haber aceptado, sin embargo, avanzó con valor inquebrantable. Este reformador, totalmente sincero, no temía hacerle frente al ser humano. Cuando tuvo que comparecer cara a cara ante la reina de Escocia, no pudo ser convencido con halagos ni tampoco se acobardó frente a las amenazas. Knox había enseñado al pueblo a recibir una religión prohibida por el Estado. Declaró la reina, y con ello había transgredido el mandamiento de Dios que exige que los súbditos obedezcan a sus príncipes. Knox respondió con firmeza: si toda la simiente de Abraham hubiera pertenecido a la religión de Faraón, del cual eran súbditos los israelitas,
Le pregunto con respecto, señora, ¿qué religión habría en el mundo? O si todas las personas en los días de los apóstoles hubieran sido de la religión de los emperadores romanos, ¿qué religión existiría hoy en día sobre la faz de la tierra? María respondió: tú interpretas las escrituras de una manera, y ellos, refiriéndose a los católicos romanos, la interpretan de otra manera. ¿A quién creeré yo y quién será el juez? Su Majestad debiera creer en Dios, que habla con claridad en su palabra, respondió el reformador. La palabra de Dios es clara en sí misma, y si aparece alguna oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, la explicará más claramente en otros lugares. Con valor indomable, el valiente reformador, corriendo peligro de vida, se mantuvo firme en su propósito hasta que Escocia se vio libre del papismo. En el siglo XVII, miles de pastores fueron expulsados de sus cargos y se prohibió que el pueblo asistiera a reuniones religiosas a menos que estuvieran aprobados por la Iglesia. En las ocultas profundidades del bosque, esos perseguidos hijos de Dios se reunían para volcar sus almas en oración y alabanza. Muchos sufrieron por su fe. Las cárceles se llenaron y muchas familias fueron desintegradas. Sin embargo, la persecución no pudo silenciar el testimonio. Muchos fueron impulsados a cruzar el océano para llegar a América y allí establecer los fundamentos de la libertad civil y religiosa. En un calabozo colmado de criminales, Juan Bunyan respiraba la atmósfera del cielo y escribió su maravillosa alegoría referente al viaje del peregrino desde la tierra de destrucción a la ciudad celestial. El progreso del peregrino y gracia abundante para el mayor de los pecadores han guiado muchos pies al camino de la vida. En una hora de tinieblas espirituales, Whitefield y los hermanos Wesley aparecieron como portaantorchas de Dios. Bajo la iglesia establecida, el pueblo había caído en un estado que apenas se distinguía del paganismo. Las clases más elevadas despreciaban la piedad, las clases más humildes eran abandonadas en el vicio. La iglesia no tenía el valor ni la fe para sostener la causa destruida de la verdad. Se había perdido de vista casi totalmente la gran doctrina de la justificación por la fe, tan claramente enseñada por Lutero. El principio romanista de confiar en las buenas obras para la salvación había ocupado su lugar. Whitefield y los Wesley buscaban sinceramente el favor de Dios. Este, según les había enseñado, debía obtenerse por la virtud y la observancia de las ordenanzas de la religión. Wesley y sus asociados fueron llevados a ver que la ley de Dios se extendía hasta abarcar los pensamientos, al igual que las palabras y las acciones. Mediante esfuerzos diligentes y acompañados de oración, se esmeraban por subyugar los males del corazón natural. Vivían una vida de abnegación y humillación, observando con exactitud cada exigencia que, pensaban, podía serles de ayuda para obtener esa santidad que pudieran lograr el favor de Dios. Pero en vano se esforzaron por librarse de su sentido de condenación del pecado o por quebrantar su poder. Juan y Carlos fueron enviados en una misión a América. En el barco había un grupo de moravos. Se desataron violentas tempestades y Juan, cara a cara con la muerte, sintió que no tenía la seguridad de la paz de Dios. En cambio, los alemanes manifestaron una calma y una confianza desconocidas para él. Yo había observado, escribió, mucho tiempo antes el gran fervor de su comportamiento. Ahora
había una oportunidad de probar si realmente estaban libres del espíritu de temor, así como del espíritu de orgullo, de odio y de venganza. En medio del salmo con el que comenzaban su servicio religioso, se desató una tormenta. La vela mayor se hizo añicos y cubrió el barco, y el mar se derramó sobre las cubiertas, como si el profundo abismo ya nos hubiera tragado. Los ingleses prorrumpieron en terribles gemidos. Los alemanes continuaron cantando con tranquilidad. Le pregunté a uno de ellos más tarde: ¿no tenía usted miedo? Él respondió: agradezco a Dios que no tenía miedo. Yo pregunté: ¿pero sus mujeres y sus niños no tenían miedo? Él contestó con calma: no, nuestras mujeres y nuestros niños no tienen miedo de morir. Tras regresar a Inglaterra, Wesley llegó a una comprensión más clara de la fe bíblica guiada por la instrucción de un moravo. En una reunión de la Sociedad Morava que se realizaba en Londres, se leyó una declaración de Lutero. Mientras Wesley escuchaba, la fe se encendió en su alma. Sentí calentarse mi corazón de un modo extraño, dice él. Sentí que confiaba en Cristo, solamente en Cristo, para la salvación. Y me fue dada la seguridad de que Él había limpiado mis propios pecados y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora Wesley encontró que la gracia que él se había esforzado por ganar mediante oraciones, ayunos y abnegación propia, era una dádiva que se recibía sin pago alguno. Toda su alma ardía con el deseo de esparcir por doquiera el evangelio glorioso de la gracia gratuita de Dios. Considero el mundo entero como mi parroquia, dijo. En cualquier parte del mundo creo que es adecuado, es correcto y es mi obligación comunicar el evangelio a todos los que estén dispuestos a escuchar las buenas nuevas de la salvación. Continuó su vida estricta y de abnegación, pero no considerándola ahora como la razón, sino como el resultado de la fe. No como la raíz, sino como el fruto de la santidad. La gracia de Dios en Cristo se manifiesta en obediencia. Wesley consagró su vida a predicar las grandes verdades que había recibido: la justificación por la fe y la sangre redentora de Cristo, y el poder renovador del Espíritu Santo en el corazón, que produce frutos en una vida que sigue el ejemplo de Cristo. Misteriosa e irritante fue la oposición que estos predicadores encontraron por parte de la iglesia establecida. Sin embargo, la verdad encontró puertas abiertas que de otra manera permanecerían cerradas. Algunos de entre el clero se despertaron de su estupor moral y llegaron a ser celosos predicadores en sus propias parroquias. En los tiempos de Wesley, hombres que tenían diferentes dones no estaban de acuerdo en todo punto de doctrina. Las diferencias entre Whitefield y los de Wesley amenazaron en una ocasión con crear separación entre ambos grupos, pero debido a que aprendieron la unidad en la escuela de Cristo, la tolerancia y el amor fraternal los reconciliaron. No tenían el tiempo para discutir, en tanto que el error y la iniquidad prevalecía por doquiera. Muchos eclesiásticos manifestaron hostilidad y las puertas de las iglesias se cerraron contra la fe pura. El clero, denunciándolos desde el púlpito, despertó los elementos de las tinieblas y la iniquidad. Una y otra vez, Juan Wesley escapó de la muerte por milagro de la misericordia de Dios. Cuando parecía que no había manera de escapar, un ángel en forma humana llegaba a su lado. La multitud se retiraba y el siervo de Cristo salía ileso del peligro. Acerca de una de estas ocasiones en que fue librado, Wesley dijo: aunque muchos se esforzaron por sujetarme del cuello o por tomarme de la ropa para derribarme, no lo lograban. Uno solo logró asirse de uno de los bolsillos de mi chaleco, que quedó en sus manos, pero en el bolsillo del otro lado, en el que había un billete, no arrancó más que la mitad. Un hombre robusto que venía detrás
me dirigió repetidos golpes con una gran vara de roble. Si hubiera logrado golpearme con ella una sola vez en la nuca, él no habría tenido más problemas, pero cada vez que lanzaba un golpe, la rama se le desviaba a un lado. No sé cómo, pues yo no podía moverme ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Se realizó una persecución sistemática contra un pueblo cuya única falta consistió en llamar a los pecadores a la senda de la santidad. La decadencia espiritual que reinaba en Inglaterra justamente antes del tiempo de Wesley era en gran parte el resultado de la enseñanza de que Cristo había abolido la ley moral y que los cristianos no estaban bajo ninguna obligación de obedecerla. Otros declaraban que era innecesario que los ministros exhortaran al pueblo a la obediencia de los preceptos divinos, puesto que aquellos a quienes Dios había elegido para la salvación serían conducidos a la práctica de la piedad y la virtud, en tanto que los que estaban condenados a la eterna reprobación no tenían el poder de obedecer la ley divina. También habían quienes, sosteniendo que los elegidos no podían caer de la gracia ni perder el favor divino, llegaron a la terrible conclusión de que las acciones malvadas que cometían no eran realmente pecaminosas y que, en consecuencia, no tenían motivo ni de confesar sus pecados ni de abandonarlos por el arrepentimiento. Por lo tanto, declaraban ellos: aún uno de los pecados más groseros, considerado universalmente como una enorme violación de la ley divina, no es pecado a la vista de Dios, si lo comete uno de los elegidos, porque ellos no pueden hacer nada que sea desagradable para Dios o prohibido por la ley. Estas doctrinas monstruosas son esencialmente lo mismo que la enseñanza posterior de que no existe una ley divina inmutable como norma de la justicia, sino que la moralidad es algo establecido por la sociedad misma y constantemente sujeta a cambios. Todas estas ideas están inspiradas por aquel que entre los habitantes perfectos del cielo comenzó su obra de quebrantar las justas restricciones de la ley de Dios. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, según Tito capítulo 2 versículo 11. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos, según 1 Timoteo capítulo 2 versículos 3 al 6. Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. San Juan capítulo 1 versículo 9. Los seres humanos dejan de ser salvos cuando por su propia voluntad rechazan el don de la vida. En respuesta a la pretensión de que con la muerte de Cristo los 10 mandamientos habían sido abolidos junto con la ley ceremonial, Wesley dijo: la ley moral, contenida en los 10 mandamientos y defendidas por los profetas, no fue abolida por Jesús. Esta es una ley que nunca podrá ser quebrantada, que está establecida como un fiel testigo en el cielo. Wesley declaró la perfecta armonía de la ley y el Evangelio. Por un lado, la ley conduce continuamente y señala al Evangelio. Por el otro, el Evangelio continuamente nos conduce a un cumplimiento más estricto de la ley. La ley, por ejemplo, requiere de nosotros que amemos a Dios, que amemos a nuestro prójimo, que seamos mansos, humildes y santos. Nosotros sentimos que no tenemos la capacidad de hacer estas cosas, pero vemos la promesa de Dios de darnos ese amor y de hacernos humildes, mansos y santos. Echemos mano de este Evangelio, de estas buenas nuevas. Las justas demandas de la ley se cumplen en nosotros por la fe en Cristo Jesús. Entre los enemigos más encarnizados del Evangelio de Cristo, decía Wesley, están aquellos que enseñan a los seres humanos a quebrantar no solamente uno de los mandamientos, aunque fuera el menor o el mayor, sino todos los mandamientos a la vez.
Estos honran a Dios como Judas lo hizo cuando dijo, «Salve, Maestro», y lo besó. No constituye otra cosa que traicionar a Cristo con un beso, hablar de su sangre y despojarlo al mismo tiempo de su corona. Despreciar cualquier parte de su ley con el pretexto de hacer avanzar su evangelio. Mientras predicaba el evangelio de la gracia de Dios, Wesley, así como su maestro, trataba de hacer su ley grande y gloriosa. Gloriosos fueron los resultados que se le permitió observar. Al final de más de medio siglo invertido en su ministerio, sus adherentes eran más de 500,000, pero nunca se conocerá la multitud que a causa de sus esfuerzos había sido elevada de la degradación del pecado a una vida más elevada y más pura, hasta que toda la familia de los redimidos se reúnan en el reino de Dios. Su vida presenta una lección de valor incalculable para todo cristiano. Ojalá que la fe, el celo incansable, la abnegación y la devoción de este siervo de Cristo se reflejen en las iglesias de nuestros días.